6B, ¿sí? Porque seguimos con los parámetros que afectan el flujo, los parámetros, ¿sí? Que afectan esos flujos de potencia, ¿verdad? Entonces, este es en un sistema de dos nodos, ¿vale? Entonces, lo mismo que ustedes ven en la teoría, que apenas ya van metiéndose más a fondo estos temas con los flujos de potencia. Y es, por ejemplo, digamos, el de tres nodos, ¿sí? Ahí está uno de tres nodos, y que me digas, la potencia real va del bus 1 al bus 3 y la potencia reactiva del bus 3 al bus 2 y del bus 2 al bus 1. No, no fluye potencia reactiva del bus 1 al bus 3, ¿verdad? Entonces son los análisis de flujos. Entonces, es que me digas, bueno, ¿y por qué no hay potencia reactiva? ¿Por qué solamente potencia real? ¿Y por qué solamente del bus 1 al bus 3? ¿Sí? Entonces, así es un sistema de tres nodos. Así se puede ver cuatro nodos, cinco, y así hasta, pues de varios nodos. ¿Cómo se hace el análisis? Pues de esa forma, con lo que ustedes me dijeron, el análisis nodal. Análisis nodal. Con esa forma se analiza, armando la matriz de Z-bus y luego convirtiéndola en Y-bus. Así se hace, para poder hacer así el análisis. Si tienes uno de dos nodos, ¿sí? Estamos viendo la práctica, ¿sí? De dos nodos, pues igual, el análisis nodal, ¿verdad? Haciendo tu matriz, Z-bus, luego de Y-bus, ¿verdad? Igual, que haces tu matriz y calculas Y1 a 1, Y de 1 a 2, Y de 2 a 1 y de Y de 2 a 2. Y haces tu matriz, ¿verdad? Igual, de la misma forma. Entonces, entonces esos son los objetivos de la práctica. Seguir igual, igual. Eso de la teoría. ¿Sí? Los flujos, análisis nodal. Pero estamos identificando eso de los parámetros, ¿sí? Pero estamos muy enfocados a los voltajes, a los voltajes. Estamos viendo nuestro análisis desde el punto de vista de los voltajes, ¿sí? Entonces, dijimos, estamos descubriendo unas reglas, pero que solamente obedecen esas reglas a las líneas puramente inductivas, donde la reactancia inductiva es mucho mayor que la resistencia y la reactancia capacitiva, ¿vale? Es lo que se hace, ese análisis en ese tipo de líneas. Por eso aquí tenemos líneas puramente inductivas, de 1 a 2, de 1 a 3 y de 2 a 3, solamente la reactancia inductiva. No hay resistencia, no hay reactancia capacitiva. ¿Vale? ¿Sí? Entonces ahí están. Pues entonces dijimos que estábamos enfocados a los voltajes. Los voltajes. ¿Sí? Entonces con la misma regla de los voltajes. ¿Eso qué dice? Pues que la potencia real fluye del voltaje adelantado hacia el voltaje atrasado. Y la potencia reactiva fluye del voltaje mayor hacia el voltaje menor. ¿Sale? Entonces estamos con esos objetivos, con los voltajes.
Entonces los objetivos te dice que lo hagas primero en forma teórica, a ver cómo da, y luego bueno, a través de un simulador, ¿vale? Y que descubras qué parámetros afectan. Pues ya vimos la clase pasada, pues que esos parámetros pues son los voltajes y los ángulos. Que si tú varías la magnitud de los voltajes, cambia de dirección los flujos de potencia reactiva. Si varías los ángulos de los voltajes, te cambia la dirección de los flujos de la potencia real. O va del transmisor al receptor, o del receptor al transmisor. ¿Ya lo vieron ustedes? Pues en la práctica 6B. ¿Sale? ¿Sí? Entonces ahora lo vamos a ver, ¿sí? Con voltajes que estén en fase y con voltajes que sean de la misma magnitud, ¿sí? Este es el ejemplo. Ahí lo tenemos. Entonces tenemos el caso 1. Voltajes del transmisor y del receptor están en fase, pero de magnitudes diferentes. Vean cómo dice. En el transmisor tenemos 70 kilovolts ángulo de cero y en el receptor 100 kilovolts ángulo de cero. Es mucho mayor el voltaje en el receptor, pero el ángulo se mantuvo, el ángulo del voltaje, ¿sí? Por medio de capacitores, inductores, hiciste de alguna forma que el voltaje el ángulo del voltaje se mantenga en fase, 0 grados. ¿Sí? Se pudo hacer. La pregunta entonces es, ¿de dónde a dónde fluye la potencia real? A ver, Zuli, tú dime. Perdón, profe, es que no lo escuché porque aquí estaban haciendo ruido. Sí, que de dónde a dónde fluye la potencia real. Potencia real. Am, Ay, no sé. Es que Porque, como los dos están en el mismo, o sea, los dos no tienen desfase. No pues sé. entonces, ¿qué vas a deducir? Pues diría entonces que no hay flujo de potencia real. Pues así podríamos decir. ¿Y los demás? ¿Qué pueden decir? A Ah, ver cómo pues, suena. ¿Sí, Marco? pues de que, como dice mi compañera, de que no va a haber flujo de potencia real, solamente va a haber reactiva. Bueno, esta potencia real, ¿verdad? Siguiendo nada más los ángulos, ¿verdad? Entonces vean cómo ustedes ya pueden deducir, nomás viendo los voltajes y sus ángulos. Pero esta regla se aplica únicamente en líneas puramente inductivas. Entonces, así yo les comentaba que en los exámenes de conocimientos para titulación, así ponen este tipo de preguntas. Te ponen así una línea puramente inductiva y así, por ejemplo, esos datos, esos voltajes, o te dicen dónde el voltaje del transmisor y el receptor, sus ángulos están en fase. ¿De dónde a dónde fluye potencia real? Y te ponen inciso A, del nodo transmisor al nodo receptor. Inciso B, del nodo receptor al nodo transmisor. Y el inciso C, no hay flujo de potencia real. Entonces, ¿cuál sería la respuesta?
¿Cuál sería la respuesta de ese examen? A ver, Marco, ¿cómo quedamos? Pues sería el C en ese caso. Pues el C, ¿verdad? No hay flujo de potencia real. ¿Estuvo fácil o difícil la pregunta del examen? Estuvo fácil. Pues bien fácil, ¿verdad? Pues hay que tener estos conocimientos y no se tuvo que hacer ninguna operación, ¿verdad? Nada, ¿verdad? Así es. Y Diana, ahora tú dime, a dónde fluiría entonces la potencia reactiva? Fluiría del nodo transmisor al nodo receptor. ¿Por qué? Mm, ¿Cómo es la ley? Ay, se me olvidó. Pues a ver, si, ¿en dónde se hace la práctica? ¿6? ¿6A? ¿No la hiciste, Diana? ¿Sí la hiciste o no? Porque va del voltaje mayor al menor. Pues entonces, ¿de dónde a dónde fluye la potencia reactiva? Del nodo receptor al nodo transmisor. Así es. Entonces, ¿por qué me decías que del transmisor al receptor? Se me pasó. Ya ves, imagínate que así me pongas tus conclusiones de la práctica. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, así si tú le dices a Eri Franco, es lo que decía, Eri Franco te va a creer, Eri Franco te va a creer y va a decir, es que Diana me dijo que la potencia reactiva fluye del transmisor al receptor. Pues así le voy a creer a Diana. ¿Verdad? Por eso digo, que no caigan en la mecanización, que se vaya razonando el por qué. Entonces, ¿por qué, Diana? ¿Por qué fluye del receptor al transmisor? Porque va del voltaje mayor al voltaje menor. ¿Y dónde es el voltaje mayor? En el receptor. ¿Cuánto tenemos? 100, ¿Y en el transmisor? 70. Entonces, como formulitas, ¿cómo lo explicas? O sea, me refiero con expresiones. Porque si tú nada más me dices, eras, imagínate, me dices, fluye la potencia reactiva del voltaje mayor al voltaje menor. Ve cómo lo estoy diciendo. Fluye la potencia reactiva del voltaje mayor al voltaje menor. Y entonces está fluyendo del nodo receptor al nodo transmisor. ¿Sí se entendió, Diana? Sí, profesor. Pues ya te voy a decir, así como lo dije, tú lo habías comentado. Muchos de tus compañeros no entendieron el por qué. Hay muchos que no. Muchos que no te entendieron. Y así lo pondrían. Y si tú les juegas una broma y les dices, la potencia reactiva fluye del voltaje mayor al voltaje menor. Entonces fluye del nodo transmisor al nodo receptor. Y así van a poner sus conclusiones. La potencia reactiva fluye del nodo transmisor al nodo receptor. Y así lo van a poner, Diana. Porque fluye del voltaje mayor al voltaje menor. ¿Cómo van a estar sus conclusiones, Diana? Están mal. Pues así lo van a poner. Porque tú se los dijiste.
por qué está sucediendo eso, Diana? Pues me falta estudiar. No. Tú sí lo dijiste bien, pero dijimos que tú le hiciste una broma a tus compañeros. Tú. Y dices, les voy a decir que fluye del transmisor al receptor. Aunque ya les dije que fluye del voltaje mayor al voltaje menor. ¿Por qué, Diana? ¿Cómo? Profesor, tengo que salir a abrir la puerta rápido. Bueno, sí, está bien. Entonces, como les decía Diana, ¿por qué ocurre así? Que les digo así a Zuli y a todos los demás. ¿Sí? ¿Por qué ocurre? A ver, Alejandro Ramos, si me sabe decir, ya me acordé. ¿Por qué, Alejandro? Bueno, es que no oigo. ¿Si me escuchaste la explicación o no, Alejandro? Bueno, Sí, yo te escucho, sí. bueno, es que no oigo nada. A ver, a ese tu micrófono. ¿Y los demás si me escuchan? Sí, yo sí. ¿De verdad? Entonces algo sucedió contigo, Alejandro. Profe, sí se escucha. Se escucha, ¿verdad? O Yulisa, tú Bueno. coméntanos. Sí. Yulisa, tú coméntanos. ¿Por qué los compañeros de Diana sí le creen lo que está diciendo? Y así lo pondrían. Porque ellos no están prestando atención, o bueno, no están, ¿cómo se llama? Ay, reflexionando la práctica. Pues así es eso. Entonces, ¿por qué lo digo yo, Lisa? Porque así sucede en los reportes. Por eso muchos sacan baja calificación, porque así sucede. Por eso luego les pongo conclusiones, pues difieren a los resultados obtenidos en la práctica. En tus conclusiones me dices una cosa y en tus resultados otra. Pues no las pongo de ejemplo. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, ¿qué falta? ¿Qué falta entonces? ¿Qué le faltó a Diana? A Diana. Si él conoce a sus compañeros de esa reflexión, por eso le digo a Diana, pues ¿sabes qué? Sé mucho más explícito, más explícita. ¿Qué quiero decir? Que lo pongas numéricamente. ¿Por qué? Pues porque así se ve que no se reflexionan los demás. Entonces, pues ahora dije con manzana, con palitos, manzanas, pues demuéstrame. Pues porque 100 kilovolts. Y ponme un signo de mayor, así como era de operaciones matemáticas. Mayor que, menor que, o igual, pues así ponme. Porque 100 kilovolts es mayor que 70 kilovolts. O sea, muy detallado. Así lo requiero, ¿sí? Porque yo conozco que muchos de ustedes, pues es lo que pasa. No reflexionan. A ver, como comentó Yulisa, no reflexionan la práctica. Entonces, por eso muchos de sus compañeros de aquí del grupo, pues a la mera hora dieron de baja la materia. Porque veían que estaban saliendo muy bajos. ¿Pero por qué? Pues la conclusión que yo saco es esa. Es que no reflexionan la práctica. Nomás se hace entregar por entregar. Entonces, por eso digo, así con palitos, todo, pues poner, porque 100 kilovolts del nodo receptor es mucho mayor. Es mayor que 70 kilovolts. Por eso está fluyendo del voltaje mayor al menor, del nodo receptor al nodo transmisor. ¿Sí? Entonces,
Por eso digo que si soy como muy exigente, pues yo sí, porque son muy confiados los demás entre ustedes, uno con el otro, ¿sí? Que son confiados, ¿vale? ¿Sí, Diana? ¿Ya regresaste, Diana? No, pues vamos a pasar entonces al otro, ¿sí? Así se quedó, que únicamente fluye potencia reactiva, ¿vale? Ya tenemos voltajes de la misma magnitud y voltajes con ángulos diferentes. Entonces, ¿de dónde a dónde está fluyendo la potencia real? A ver, Karen, tú aunque sea dime por escrito. Desde el... Guillermo Romel, ¿te vas a decir? Sí, A ver, tú dime. pues del adelantado hacia el voltaje atrasado, ¿no? ¿Y dónde tenemos adelantado? En el nodo receptor, hacia el nodo transmisor. Entonces ahí se ve, ¿verdad? Sí. ¿Dónde tenemos adelantado? ¿Sí? A ver si se entiende o no. ¿Sí? A ver, ¿por qué? En la clase de ayer, en la clase de ayer, con el grupo de lunes, me decían, es que no le entiendo. ¿Cómo que el voltaje del nodo receptor está adelantado? Yo digo que está adelantado el de 0 grados. Entonces, es que yo no lo entiendo. Dice, para mí, 0 grados está adelantado. A ver, díganme quién lo ve así. Porque así me preguntó uno de los compañeros del lunes. Para ver cómo lo están viendo. Parece que queremos razonamiento. A ver, tú dime, Luis García. ¿Sí estás, Luis, o no? ¿Sí, Luis? Sí, para ver esto que contestes. Tu micrófono. A ver, dime, porque si no, no te entiendo tus dudas. Pues en esto su micrófono. Micrófono necesito. ¿Sí? ¿Ahora sí me escucha, profe? A ver, ya te escucho, a ver. Ya. Pues que en el nodo receptor el ángulo va adelantado. Sí, pero si un Comparación. compañero tuyo te dice, no, es el de 0 grados. 0 grados está adelantado. No, porque 0 grados es donde empieza, puede decirse. Bueno, así es donde empieza. Pero el Zafer la que no. Bueno, ¿cómo puedo ser más específico? Ándale, entonces, si es compañero, pues más específico, entonces tendrás que decirle, bueno, ¿tú cómo lo entiendes? Decirle, dame ejemplos. O sea, algo que te ponga para que entonces hay una justificación, cómo lo está entendiendo él. Y así, pues ya tú le puedas compartir. Por ejemplo, el compañero que así del lunes, pues me decía, pero no me daba más ejemplos. Me decía, es que no les explica. ¿Cómo? Le dije yo, bueno, son ángulos. Yo así le dije. Entré más detalle. Bueno, son ángulos. ¿Sí? Y me dice, sí. Bueno, ahorita no me le digo, nomás velo como números, cantidades. Yo sé que son grados. Pero vamos, pues a nivel de la secundaria, para así entenderlo mejor. ¿Sí? Con cantidades numéricas. Y le decía, vamos a la recta numérica, donde tienes 0 grados, 0, y donde tienes 36.87. Y luego me pasé como a la anterior. ¿Sí?
Otro más, así como más o menos, pues les decía de la tablita, ándale, ¿sí? No parece, pero porque era la otra práctica. Pero le decía con números negativos, ¿sí? Aparece aquí está, en esta, ¿sí? Que tienes menos 36.87, ¿sí? Menos. Pone la recta numérica el menos. Nomás no me digas que son grados, nomás el menos. Y le digo, ¿cuál es mayor en la recta numérica? ¿El menos 36.87 o el 0? Y ya me dijo, pues es mayor el 0. Que comparándolo con el menos 36.87. Así es. Y le digo, entonces ahora pone la recta numérica 36.87. ¿Y dónde es el 0? Es sí es mayor 36.87. Y me dice, ya entendí. Entonces por eso es mayor 36.87 grados. Y le digo, así es. Pero yo quiero decirle que hay muchos que así están con la duda, pero no se atreven a preguntar. Pues ya pregunten, ¿sí? Porque muchos se quedan con las dudas. Lo que puede ser la conclusión es que por eso muchos compañeros de aquí del grupo a la mera hora desertaron, dieron de baja la materia. En este periodo que hubo de bajas, dieron de baja el laboratorio. Y pues ya no están entrando, ¿sí? Y así hay otros 2 compañeros del ingeniero David Vázquez que ya no están entrando. Donde ya ven, nada más son por esos detalles que no se preguntan si ven por qué. Es que no entiendo, ¿sí? Y la otra pues, conclusión, que no se reflexiona. Eso que nos dijo Yulisa, ¿sí? Entonces estábamos en este ejercicio. Entonces la potencia real va a fluir del voltaje mayor al voltaje menor, de donde tengo 36.87 grados a los 0 grados. Vale, entonces va a ir del receptor al transmisor la potencia real. Y la potencia reactiva ¿de dónde a dónde va a fluir? A ver, Marco, tú dime. Como ambos tensiones de los nodos son los mismos, deduzco de que no va a haber flujo de potencia reactiva. Entonces, así es tu idea, ¿verdad? Así es tu idea. ¿Y Zuli? Sí, preferiría lo mismo, que no hay flujo de potencia reactiva. ¿Tú crees o porque dijo Marco? No, porque ambos tienen la misma magnitud. La magnitud, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y Guillermo Romel? Sí, profesor, justo como la ley de flujos dice que la potencia reactiva fluye del voltaje mayor hacia el voltaje menor y en ese caso son iguales, pues no tendría por qué fluir. Bueno, Guillermo, reflexiona lo que vimos en lo que me escribiste por correo, las preguntas que te hacía. Sí. Guillermo, Sí, sobre todo las preguntas. sí, la tengo presente. Enfócate en eso. Sí. Piénsalo un poquito. Y ahorita me dices. Y Yulisa, ¿qué me dirías? ¿Del flujo? Sí, que de dónde a dónde. Sí, igual que no hay flujo en ninguna parte. Bueno, sí que no hay flujo, pues. Entonces no habría flujo de potencia reactiva. No. Entonces no, ¿verdad? Entonces, ¿ya estamos de acuerdo la mayoría? ¿O no?
¿O hay alguien que me diga que no? Karen. Sí. Bueno, Diana y Karen me dicen que sí. ¿Se habrá flujo de potencia reactiva? Que ya no les entendí. Bueno, Karen me dices que no. No. ¿Que no? Entonces me dice. Bueno, entonces Karen me dijo que sí va a haber flujo de potencia reactiva. Entonces le hacemos caso a Karen. Sí, porque hasta me puso jaja, porque ella me dice de broma que primero me dijo que no y luego me dice que sí. Entonces Karen me dice que sí hay flujo de potencia reactiva. ¿Verdad? Entonces así dice Karen. ¿Sí? Y Guillermo Romel. Sí, ¿Ya me profesor. No, puedes que- decir? ¿Ya me puedes Sí. decir así? ¿Ya reflexionaste en las preguntas? Sí, A ver, es una línea. sí, ¿Qué elemento tiene la línea? una inductancia. Es una inductancia. Ajá. O sea, se puede decir que es parte como una carga, ¿verdad? Sí, ¿Pide potencia reactiva? un segundo. La línea. A ver, Pues- primero velo. Si tú quieres verlo como una carga, Ajá. ¿pide potencia reactiva? ¿O le vas a decir que no? ¿O te le No, vas a decir no? ¿Mande? sí, no, sí pide potencia reactiva. Entonces le vas a decir, no te la doy. Pues sí, ¿no? Porque justo al tenerlas al mismo voltaje, Entonces, ¿qué le das a la carga? ¿No se la das o sí se la das? no, pues no se la da. Pero si la pide, Pues está ver. raro ahí, ¿no? a ver, ¿tú cómo puedes decir qué sí das y qué no das? Pues se supone que la potencia, bueno, las cargas inductivas son las que consumen la potencia reactiva. Entonces, por eso Karen dijo que sí, 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 que sí. se habrá flujo potencia de la potencia reactiva por esa Sí. misma idea que tú tienes. Sí, Por te eso podrías Karen, confundir, pero con la ley de flujos, ahí ya te diría que no, porque están tienen el mismo voltaje. a ver, entonces Marco, ¿tú qué me dirías? Bueno, yo aquí les pongo el ejemplo. ¿Sí? Aquí les pongo el ejemplo. Por ejemplo, en su casa. Si ustedes van conectando más aparatos, están pidiendo más corriente y más potencia. ¿Sí? ¿Qué potencia tienen en sus aparatos ustedes? ¿Qué potencia de las dos que hablamos? ¿Cuál potencia? ¿Cuál potencia es? En su casa, ¿qué potencia hay? ¿Qué tipo de potencia? ¿Cuál, Zuli? Pues la potencia real, ¿no? Entonces, potencia real. Entonces, si conectas más aparatos en tu casa, ¿aumenta la potencia real? Sí. Entonces, va aumentando, ¿verdad? Entonces, conectas la televisión, el radio, la computadora. Poco a poco vas aumentando. Vas pidiendo.
hay en un momento que el sistema te diga, no, Zuli, ya no te doy. Así como aquí a la línea que está pidiendo potencia reactiva y le digas, no, no te doy. Así hay algo que limite en tu casa. Pues no, bueno, no sé si haya algún límite en ese aspecto, la verdad lo desconozco. Por ejemplo, hay algo que te haya interrumpido la energía eléctrica en tu casa. Pues no. ¿Nunca se te ha ido la luz nada más en tu casa? Sí. Sí, se ha ido. Entonces, Los fusibles. bueno, eso habla, ya hablamos de los fusibles. Pero si no hubiera fusibles, si los quitas y puenteas, ¿se va a interrumpir la energía o ya no? Pues no, estaría directa. Pues entonces, tú entre más zapatos conectes, pues no va a haber ningún límite. No va a haber ninguno. Pongas todo directo así, pues no va a haber nada de límite. Y entonces podrás conectar muchos aparatos, muchos los que tú quieras, y no va a haber nada que te limite. Nada, nada. El sistema te va a estar mandando lo que tú estás pidiendo. No hay nada que te diga hasta aquí, o que te diga no, no te puedo dar. O si a ver los demás díganme. ¿Sí? Pues ahí les va otro ejemplo. Otro ejemplo. Que esto ustedes, así como les comentaba, están armando, por ejemplo, ahí en su casa y están midiendo la corriente. Conectan un aparato, díganme ejemplos de corriente. ¿Cuánta corriente van a tener por un momento? Ustedes díganme ejemplos. Mencioné 1 ampere. Conectan otro aparato, es de 2 amperes. 2 más 1, ya llevas 3 amperes. Conectas otro, pues aumentas a 5 amperes, por ejemplo. Y así vas aumentando. Este es de 10 amperes, porque es un horno de microondas. Es de 10 amperes. Pues van aumentando y aumentando. ¿Sí? Entonces vean cómo, pues no hay nada que les diga. No, ya no puedes. Entonces, ¿quién va pidiendo? Pues van pidiendo las cargas. Mientras las cargas pidan, si les da, no hay ningún límite. No hay ningún límite. Por eso yo aquí decía, de las conclusiones que luego me daban, ¿por qué me dices que si la carga tiene 0 megabars, ¿por qué me dices que la línea no le da? ¿A qué se debe que la limite? Si tiene 0 megabars, pues es porque no demanda megabars. No está demandando. No hay carga inductiva. ¿Sí? No hay nada que demande. Aquí no es porque le quiera dar o no. Entonces así lo mismo ocurre. Si está pidiendo la inductancias, pues se la tienen que dar. Ustedes tienen que sacar la potencia reactiva. ¿Sí? Tienen que dársela a la línea. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo hacen en forma real, van a ver que se va a consumir potencia reactiva. Y van a decir, pero si los voltajes son los mismos. ¿Verdad? Bueno, esa es la duda.
Y esa es la inquietud. Le tienes que dar potencia reactiva a la línea, porque también es una carga que está pidiendo potencia reactiva. Se la tienes que dar. Entonces, por el momento me dices, solo fluye potencia real. Y la activa, quién sabe. ¿Sale? Entonces, se le va a resolver en forma teórica para ver qué da en forma teórica. Decir, a ver, quiero ver, pues una forma, pues resolverlo en forma teórica. Hacer los flujos. ¿Sale? Pues hacerlo en forma teórica como lo hicieron en el anterior. En la práctica 6A, el ejercicio, pues hacerlo igual. ¿Vale? Y también pues hacerlo en el simulador. Entonces vamos a pasar al desarrollo. ¿Sale? Entonces recordando otra vez. ¿Qué vamos a simular? Voltajes. Quiero yo esta línea con los voltajes. Voltajes. ¿Sí? Entonces aquí estoy poniendo el desarrollo. ¿Qué se va a hacer? No estoy omitiendo. No me estoy metiendo al programa luego. Por eso cuando en su reporte, pues no ponen esto. Y empiezan luego. Pues vean, yo se los estoy poniendo. ¿Qué vamos a simular? ¿Qué diagramas? Aquí se los estoy poniendo. ¿Qué diagrama vamos a simular? Vamos a simular una línea de subtransmisión. Ahí está la línea. Ahí está el diagramita. Pues digo, no digan que no le estoy poniendo. Entonces no entiendo por qué en su reporte lo omiten. Es lo que no entiendo de ustedes, de muchos. Aquí está el diagrama, está la línea. ¿Sí? Entonces esa línea de subtransmisión, donde es mucho mayor la reactancia inductiva que la resistencia y la reactancia capacitiva, con las características que se muestran. Utilizando la potencia base asignada y obtener las mediciones de la siguiente tabla, con los diferentes tipos de tensiones entre los nodos transmisor y receptor. Vean, no estoy corriendo. Ya abren el simulador y ya vamos a hacer aquí y acá. No estoy corriendo. Estoy analizando. Y obtener las mediciones de la siguiente tabla. ¿Cuál tabla? Aquí está. ¿Qué vas a simular? Pues estas tensiones. Las tensiones. ¿Sale? Ahí está. Y ahí están las potencias bases que se van a utilizar. ¿Sale? Ahí está. Por eso nada de omitir las tablas. Y luego pasas del programa, pues no. Por eso empiezo a bajar puntos. ¿Sale? Entonces empiezo a decir, como el simulador funciona con métodos numéricos, voy a simular esto y ya, así lo doy. Nada más, ¿por qué? Porque métodos numéricos. Pues no es cierto, es lo que le decía Eri Franco. ¿Cómo que nada más por eso? No es cierto. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer primero? ¿Qué vas a hacer? ¿Vale? Entonces, los ejercicios teóricos que decíamos, con esas tensiones. ¿Vale? Entonces, ahí están los casos. Caso 1, el equipo de Karen. Caso 2, Yulisa y el equipo de Diana. ¿Sí? El caso 3, el equipo de Eduardo Calderón. Caso 4, el de Luis García y el de Marco. Sus equipos. ¿Sale?
La única excepción es de que tanto dijimos Eric Franco y Hiram no van a hacer estos casos. Ellos no van a hacer estos casos, ¿vale? Porque así no se resuelve con análisis nodal, no se resuelve. Por eso si lo intentan resolver con análisis nodal, pues no. Por eso digo, básense en lo del profesor de teoría, apliquen el análisis nodal, lo que les dijo, análisis nodal, ¿sale? Entonces, no es que el programa pues resuelva tanto métodos numéricos como métodos numéricos. Si les mencionaba antes, todavía en práctica 5 para atrás, porque todavía no veían esos temas. Pero aquí en la 6A ya lo vimos. No porque lo haga por métodos numéricos, porque está utilizando el análisis nodal. El simulador ocupa el análisis nodal. Eso de la matriz Yebus, todo eso. El programa utiliza el análisis nodal. Entonces, tiene que poner en práctica el análisis nodal. Y te dice, ¿qué requiere el análisis nodal? Pues en el análisis nodal tienes 3 nodos. Es un caso de 2 nodos. Tú puedes ocupar como tú quieras los 2 nodos. Puedes ocupar nodo generador y nodo carga. Que el nodo transmisor sea nodo generador y nodo carga. ¿Sí? O también le llaman nodo. ¿Con qué otro nombre marcó? El nodo generador. Nodo transmisor o nodo emisor. No, otro nombre. Otro. No este nodo, sino al nodo generador. No, yo solamente lo conozco como nodo generador. No, tiene otro nombre, si lo conoces. Voltaje controlado. Ah, ok, sí. Es el nodo de voltaje controlado, también PV. También es sinónimo, voltaje controlado, nodo de voltaje controlado o nodo generador. Son sinónimos. Entonces, al transmisor también lo puedes decir de voltaje controlado. Y al nodo receptor, tu nodo de carga. ¿Sí? Puedes hacerlo. Por eso, si Eric Franco lo quiere hacer así, pues Eric Franco que lo haga. ¿Sí? Por eso no estamos diciendo, es que así debe de ser, así debe de ser. Ahora digo que no es de cerrarse y ponerse muy estrictos. Así debe de ser y así el simulador. Pues no, por eso les pongo touch, se ponen eso. No tiene para los 3, pueden irlos variando como ustedes quieran. ¿Sí? Entonces el programa dice lo mismo. Tú me los puedes dar como tú quieras, pero tienes que respetar las reglas. Es lo único que dice. Puedes ocupar como tú quieras, modelarlo como tú quieras. Nomás te pido que respetes las reglas. Respeta mis datos. Es lo único que pide el programa. Respeta mis datos. Si me eliges compensador, me tienes que dar voltaje y ángulo. Si me eliges nodo generador o voltaje controlado, respeta
potencia real y el voltaje como dato. Me eliges como nodo carga. Respeta que me tienes que dar de dato potencia real y potencia reactiva. Es lo único que pide. El análisis nodal. Así dice el análisis. Respeta esa información. Y mis incógnitas que te voy a calcular. ¿Vale? Entonces pueden hacer sus combinaciones como ustedes quieran. ¿Vale? Entonces ahí son 3 combinaciones. Son 3. Pueden combinarlo para 2 y sacar el número de combinaciones y como ustedes quieran. ¿Vale? Entonces, Marco, ¿qué tenemos que hacer para correr las simulaciones? O bueno, las iteraciones. Por lo menos tener los datos de cada uno de los donos como están aquí mostrados en la tablita. Bueno, sí, pero ¿qué más? Además de eso, ¿qué más? ¿Tener un nodo de qué? Un nodo de compensador o slack. ¿O qué más? Otro nombre. Otro nombre. De swing. ¿Swing o como otro nombre ese nodo? ¿Un nodo de qué? De referencia. De referencia. Eso. Yo no se los dije eso. Eso fue el doctor Vicente. El doctor Vicente les dijo, deben de tener un nodo de referencia. ¿Y por qué deben de tener el nodo de referencia? Porque de ese nodo de referencia van a partir las iteraciones del nodo de referencia. Por eso digo que el análisis nodal tiene reglas. Si no, no van a poder hacer las iteraciones. Nodo de referencia. ¿Cuál es ese nodo de referencia? Pues es el nodo compensador, nodo slack o nodo swing. Entonces por eso dices, entonces por eso debo de tener un nodo de referencia. Si no, ¿cómo voy a partir las iteraciones? Por eso todo tiene su porqué. Todo tiene porqué. ¿Por qué? Pues porque de ahí vas a partir. Si no, pues digo, pues, si no quieres poner nodo de referencia, no lo hagas. Hiram quiere. ¿Vale? Entonces, por eso dices, bueno, pues elijo entonces mi nodo de referencia. ¿Y de qué valor debe de partir el nodo de referencia, Marco? ¿El nodo de referencia de qué, perdón? Es que se me cortó. ¿De qué dato debe de partir el nodo de referencia? De la potencia que que posee. No, eso no pide el nodo de referencia. ¿Qué les dijo el doctor Vicente? Zuli. Como profe, ¿qué es lo que necesita el nodo de referencia? Sí. Un voltaje y su ángulo. ¿De cuánto es ese voltaje? Según el doctor Vicente. El nodo de referencia. Un PU. Sí. Así les dijo que debe ser de uno. Pero es PU. Y aquí nosotros tenemos valores reales. Entonces, este nodo de referencia, el transmisor yo lo voy a poner. Y me elijo pues porque yo quiero, no porque deba de ser a la carga. Digo, yo quiero que seas nodo carga. Entonces, aquí pongo mi dato del nodo carga. ¿Sí? Mi potencia real en la activa.
Entonces, si quiero que sea de un PU, ¿de cuánto tengo que elegir mi voltaje base? Para que me dé de 1. De 70. Pues de De 70. 70. Pues de 70. Pues por eso elijo mi voltaje base. Porque el doctor Vicente dijo que tenía que ser de 1. De un PU. ¿Vale? Entonces, tengo que transformarlo al análisis nodal. No puedo simular esos voltajes. Análisis nodal. Y todo lo que pide el análisis nodal es esta tablita. Jugar con las combinaciones. ¿Vale? Entonces, pues le voy a definir las cargas, por eso les doy las cargas. Y yo elegí el nodo slack, con el nodo transmisor como slack, el nodo de referencia y a la carga como nodo carga. Podía haberlo elegido como un nodo de voltaje controlado, que fuera voltaje controlado, y pondrá el nodo receptor potencia, ampliar y voltaje. ¿Sí? También el simulador me lo hace. Y también en forma teórica, análisis nodal, se puede. ¿Sí? Por eso les digo que no lo hagan mecanizado. Entonces, así definiendo el slack y el nodo carga, pues entonces así simularíamos los 4 casos. ¿Sí? Entonces dijimos, para el caso 1 lo va a hacer Hiram y lo va a hacer Eric Franco. Este va a ser su diagramita, el nodo slack, nodo carga, ¿sí? Y este es el que van a hacer con análisis nodal. ¿Sí? Para que entiendan entonces en qué consiste el análisis nodal. ¿Sí? Porque tenemos que transformar los datos. Si lo quiero hacer con análisis nodal, pues nomás van a hacer el caso 1, ¿vale? En forma teórica. Entonces dijimos que nosotros vamos a ocupar una potencia base no voy a ocupar de 60. Y ustedes lo hacen con otra. ¿Vale? Entonces, necesito mi potencia base. Entonces, si yo dije 60 kilovolts, voltaje base. Entonces, ¿cuánto me va a dar de corriente? Mi corriente me va a dar de 494.87. ¿Sí? Y mi Z base, 81.67. ¿Vale? Pues ya saben ustedes que hacen los cálculos. ¿Sale? Entonces ya vamos a empezar a simularlo. ¿Sale? Entonces, abro el simulador. ¿Ya lo tienen abierto? ¿Sí? No, todavía no. Vayan abriéndolo. Bueno, yo ya. ¿Ya? ¿Ya, Diana? ¿Y Karen? Sí, profesor. Ahí está. Entonces ya sabemos pues, abrir, ¿verdad? Entonces ahí está. Entonces decíamos que donde ponemos la potencia base. Bueno, primero abrir con nuevo archivo, new, caso, sí, sí, draw. Entonces damos donde, no, para que nos ponga la línea draw, ¿se acuerdan dónde era? Opciones,
drag grid y lo da línea drag grid y nos pone cuadrícula. ¿Sale? Después nos vamos, opciones del simulador, ¿sí? Y nos vamos donde dice general y escribo la potencia base. Ahorita háganlo con la que yo tengo, ¿sí? ¿Sí, Hiram? No vas a hacerlo con otra, 60, Sí. ¿verdad? ¿sí? 60, entonces yo les comenté que yo le iba a hacer con 60 MB, todos con 60. ¿Sí? Entonces con 60 MB. Entonces le pongo y luego en opciones avanzadas nos vamos donde dice inicializar con condiciones planas. ¿Vale? Y le damos OK. Y ya tenemos y empezamos con los buses. ¿De acuerdo? Con el bus, Tools, Draw, Newsboard, bus 1, ¿sí? Y empezamos a poner. Entonces, ¿de cuánto era el voltaje en el bus? Transmisor o el slack. 70. 70 kilovolts. 70. Entonces le pongo nombre, que es el transmisor. ¿Sí? Entonces, 70 kilovolts en la información del bus. Ya me dijeron ustedes, se eligió un voltaje de 70 kilovolts para que mi slack parta de un PU. 70 entre 70, ¿sí? Ya me lo dijeron ustedes, ¿sí? Entonces me dijeron. Entonces ahí lo tengo. Voltaje real entre el voltaje base. 70, un PU. Allí está. ¿Vale? Entonces, regresando al simulador. Entonces, por eso escribo un PU. Un PU, ángulo de 0. ¿Sí? Y lo defino como slack. ¿Pero por qué? No porque el programa lo pida y así deba de ser, sino porque yo determiné que el transmisor fuera slack. Podría haber sido el receptor y a este pues no le pongo transmisor, ¿sí? Pues no es porque el programa, sino porque yo así le indiqué y le doy OK. ¿Vale? Y ahí está el transmisor. Subo el nombre. Ahora el receptor. ¿Sí? Newsboard. Moves. ¿Sí? Ahora a ver. Cuando no le escribo en información del bus, no le escribo slack. No lo va a hacer slack. Ya se va a tomar como carga. Entonces ya sé que el carga me pide potencia real y reactiva, y las incógnitas, voltaje y el ángulo. Dejo este voltaje, lo puedo modificar, puedo ponerle 1000 kilovolts si quieren, pero ese es carga. No lo va a tomar en cuenta porque es nodo carga. Son incógnitas, me va a calcular el voltaje. Porque yo lo definí como nodo carga. Y le cambio el nombre, receptor. No es porque yo le haya puesto así el voltaje en el nodo. Y le doy OK. ¿Sí? Pero por eso horizontal debe haber sido DOM
Le doy doble clic. ¿Sí? Para poner la información del bus en display. No, pone vertical. Y el nombre. ¿Sí? Los voltajes. Transmisor. ADD New Fields Around Bus. Con el derecho. Posición 1. ¿Sí? Voltaje 2 kilovolts. Ok. Posición 5. Ángulo del bus. Ok. Y ok. Y ahí está. 70 kilovolts y ángulo de 0. ¿Sí? Después en el receptor, con el ángulo con el derecho, ADD News, Fielbus, posición 1. ¿Sí? Voltaje bus, kilovolts, posición 5. Ángulo del bus. Ok. Y ok. Y ahí está, me puso 1000. Pues porque yo se lo puse. A ver qué pasa, ¿verdad? Pongo la carga. Señor Word, carga. Conecto. Al acepto la carga. Como es un nodo carga. Porque así tuve que hacerlo porque ocupa el programa análisis nodal. Análisis nodal. Tuve que pasarlo como un nodo carga. Porque así yo le quise. Y dice para el caso 1, 0 megawatts y 9.375 megawatts. Entonces 0 megawatts y 9.375 megawatts. ¿Sí? Y le doy OK. ¿Sí? A la carga. Le pongo los decimales. Donde ese 0 megawatts. Que me la ajuste a 3. 3 decimales. Megawatts. Y 3 decimales en megawatts. ¿Sí? 3. ¿Sí? Y luego hacemos el Slack, que es el generador. Un clic en el transmisor. Me pone ahí. Y deseamos que nada más pide una referencia de potencia máxima. Le pongo, por ejemplo, es un ejemplo. 90. Nada más como una referencia. Puede ser cualquier valor, ¿sí? Que pide como potencia máxima, ¿sí? Es lo único. Puede ser cualquier valor, no específicamente 90. Y le doy OK. Doble clic. ¿Sí? Y 3 decimales en megawatts. OK. Y en megawatts. Tres. ¿Sí? OK, OK. Y ahí está. Ahora viene la línea. New Word. ¿Sí? Línea de transmisión. En el transmisor le doy un clic. Y doble clic en el receptor. ¿Sí? Pasamos a los valores en por unidad, ¿verdad?
Cuando los valores son por unidad, 60 MVA, 70 kilovolts, 494.87 amperes y 81.67 ohms, impedancia base. Mi impedancia de la línea es 120 ohms. Entonces, 120 ohms, mi impedancia real entre la base, 81.67. ¿Sí? 81.67 ohms. La reactancia inductiva, ¿qué creemos? Entonces, para pasar la PU, 120 ohms entre 87.67 ohms la base. Cuando hago la división, 120 ohms entre 81.67 ohms. Ohms entre ohms me da PU, 1.47 PUs. Ahí está mi impedancia de la línea, la reactancia inductiva. 1.47 PUs. Entonces eso se lo escribo al simulador. Eso que es en forma teórica. ¿Sí? 1.47 PUs. Se lo escribo en la reactancia inductiva. ¿Vale? ¿Sí o no? Le doy OK. ¿Sí? Ahora le doy con el derecho. ¿Sí? Para que me ponga lo de AD de Newells. ¿Y qué le escribo, se acuerdan? Posición 1 o 4. Que me ponga megawatt losses, ok. Bueno, antes de donde dice dígitos decimales arribita, le pongo 3. Ok. Posición 6. Pongo los amperflow. 3 decimales. Y posición 9. Megawatt losses, 3 decimales. ¿Sí? Y le doy OK. Y OK. ¿Sale? Entonces, ya terminé de darle los parámetros a la línea. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, díganme si o no, algo falta. Entonces, ahí está. ¿Qué caso es este? Caso 1, ¿verdad? Entonces le damos a guardar como. Y le escribo que es de la práctica 6B. ¿Sí? Y le escribo caso 1. Práctica 6B. ¿Vale? Y le doy guardar y guardar. ¿Verdad? Y ahí tengo, ¿verdad? Entonces el caso 1, ¿verdad? Si yo me voy a lo de los voltajes, diciendo, ¿qué es lo que estoy simulando? Entonces me voy a la presentación. Decimos, ¿qué estoy simulando? Estos datos del caso 1, ¿sí? Pero recordando, estoy con los voltajes. Entonces yo espero obtener este caso 1
eran 70 kilovolts y 45 kilovolts a ángulo de cero y de cero, ¿verdad? Y eso espero que obtenga el simulador. ¿Sale? Entonces me voy al simulador para simularlo, correrlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo simulo? ¿En dónde me voy? Modo run. ¿Sí? Opciones del simulador. En Tools. Y resolver. ¿Sí? Y le damos polar Newton lapso. ¿Y ya resolvió o no? Bueno, a mí no me lo ha resuelto bien. Porque yo he tenido ahorita detalles con mi simulador. ¿Sí? Pero díganme ustedes cuánto les dio. ¿Cuánto les dio en el voltaje? Sí me dio los 70 kilovolts. En la kilowatt, ¿verdad? A mí no, ¿verdad? Pero ustedes, pero yo lo que quiero que vean ahí, ¿sí? ¿Fluye potencia real en el de ustedes? Bueno, en mi caso no. ¿O no, No, verdad? yo tampoco. Tampoco, ¿verdad? Aquí, bueno, supongamos que me hubiera dado los 70 kilovolts, no sé por qué varió, ¿sí? Pues no tiene nada que ver con que yo le haya dado. Tal vez esos mira, ¿sí? Puede ser que sí. Puede ser detalle del simulador. Que porque yo haber exagerado, pues también me lo exageró, ¿verdad? Tal vez. ¿Sí? Pero vean ustedes, si le pusieron otro dato, diferente a 70, pues ya les da 70 y si les se lo respeta. Pero yo creo que vean que potencia real no hay. ¿Y potencia reactiva? ¿Cuánto fluye? ¿Cuánto les da en el potencia reactiva en el receptor? A ver, ustedes díganme. A mí sí, a mí me dio 9.26. En el receptor 9.27 me va a dar. y en el transmisor, Quedé 45.61. megawatts. No, ese del voltaje. Me salió 45.61 kilovolts y en la potencia reactiva me salió 9.26. A ver, no te entendí. A ver si no nos compartes porque no te entendí. Ah, ok. A ver, Solo nomás que hay para mucho ver. ruido aquí. A ver, nomás para ver. A ver, espérame Nada más que no tantito. entendí los resultados. Si varió mucho como a mí, A ver. Pues sí varió. A ver, espérame tantito. Deja y lo comparto. nomás para ver si sí o no. Ay. No. Espérame, es que no me aparece. ¿No? Es que no me aparece la opción para compartir nada más esa pantalla. Está raro, bueno. Bueno, ya Telecom le cambié a 80 kilovolts. A ver, nomás que, a ver qué hace el programa, ¿sí? Ya dije, ya le cambié pues a un dato más bajo. Pero si no, yo tendría que, pues, estar corriendo todos las iteraciones. Bueno, no está dando, todavía me está dando pocas iteraciones en donde no está corriendo. ¿Y a ti, Marco, si te deja presentarlo o no? Es que tengo el mismo problema. Y como casi no comparto aquí, entonces no sabré decirle cómo. Bueno, Si quiere, yo lo comparto. a ver, tú sí, Gira, ¿sí te dio? Ujú. A ver, A ver, ¿cómo es permíteme. ese grosso modo? ¿Se ve? A ver, creo que sí, a ver. Sí, sí se ve. A ver, nomás aumentarle un poco el zoom.
Sí. Bueno, te dio 45 kilovolts, ¿verdad? Ujú. Entonces sí se esperaba ese voltaje, 45.61, ¿sí? Sí. Entonces, yo nomás digo, ¿por qué? ¿Por qué da muchos resultados, pues más o menos diferentes, uno parecido? Yo les digo, son por las iteraciones y por el método numérico. A mí como que no me está respetando en el simulador el método numérico de Newton-Raphson. Como que está aplicando otras, pero hace el análisis nodal, ¿verdad? Pero yo Sí. quiero que vean que sí se está cumpliendo lo de los voltajes. El simulador te lo da y ya pues ustedes hacen el análisis de los flujos. Además lo que quiero que vean que sí está fluyendo potencia reactiva del voltaje mayor al voltaje menor. Tengo 14.226 megabars y 9.26 megabars en el receptor y en la línea se consume megabars, ¿verdad? Y 0 megawatts en la línea de consumo. Así es. Bueno, así presentándonos, Hiram, ese es el caso 1. Vamos a simular el caso 3, por ejemplo. ¿Sí? El caso 3. Entonces te voy a decir, ahorita así como está presentándolo, cámbialo para que lo resetees y yo te digo qué datos le cambies. Y así todos. Entonces mete a donde dice, ahí en Tools, la flechita. ¿Ya te fuiste, Hiram? Ah, en Tools. Ajá, sí, en Tools. ¿Sí? Y que te dé la opción ahí donde estábamos de resolver. ¿Te acuerdas que decía resolver? Ajá. Entonces la flechita, ahí donde dice resetear y resetear. Ah, es que estoy en remote, ¿no? Ahí, ajá, ya le di. ¿Sí? ¿Sí está bien, no importa? ¿Ya reseteaste los 4 Ya. cuadritos? Ya. Ah, bueno. Le doy hasta aquí a todos. Y ok, Ajá. te vas a modo edit y Ya. le das en la carga. Entonces vamos a hacer el caso 3. ¿Sí? Ujú. En el caso 3 y le das a la potencia real 24.5 megawatts Ya. y menos J 8.163 megabars. Perdón, va con signo, ¿va? Sí, menos Sí. 8.163 Punto 163. megabars. Ok, listo. Listo. Y le damos OK. ¿Sí? Ya. ¿Entendés? Bueno, nada más te muestra decimales. ¿Sí la habías cambiado a 3? Ah, no. 3 decimales. ¿Sí? Ya. Bueno, también ponle en los megawatts 3 decimales. Que para que se vea mejor. Sí. ¿Sí? Entonces nomás ponle 3. ¿Sí? Ya. Entonces ya quedó. Entonces dale guardar como para que te guarde este caso. Es el caso 3. Ya está. Ya está, ahora sí. Mete a modo run para correrlo. Entonces antes de que lo corramos, antes, espera, tantito. ¿Sí? Bueno, estamos en el caso 3 de que vamos a simular voltajes de la misma magnitud. Y que ustedes me decían que no habría flujo de potencia reactiva porque los voltajes son iguales, que no hay flujo. Es eso. Para que estemos en esa sintonía. ¿Sale? Ahora sí, Hiram. ¿Newton-Raphson? Sí, Newton, polar. Newton-Raphson.
Y mira, nomás son los decimales. 69.96 kilovolts. Redondea a 70. Tendrá las mismas magnitudes de voltajes, ¿verdad? Ujú. Sí, dejo como 1, ¿no? Bueno, así anda, mira. Bueno, así se ve mejor con los decimales. Y mira, ¿cómo tienes voltajes iguales? Y la pregunta es, ¿hay flujo de potencia reactiva? No. A ver, ve tu diagramita. Hasta te está ahí marcando unas flechitas verdes. Y te está diciendo que la potencia reactiva en la línea es de 16.373 Sí, perdón. megawatts. Es que ya que va del voltaje mayor al voltaje menor, ¿no? El flujo de potencia reactiva. Sí, pero los dos son de 70. Ajá, entonces según esto no habría, ¿sí? Eso es lo que me decían, pero mira cómo sí hay. Como si lo hay. Les decía, la línea está pidiendo potencia reactiva, se la tienen que dar. Tiene que hacer una forma para dársela. Y vean cómo, ¿quién está mandando la potencia reactiva? El slack, ¿no? Bueno, no la está mandando todo el slack. Mira, la línea está pidiendo 16 y del transmisor solo le estás mandando 8. Entonces sería entre el slack y la línea, ¿no? No entiendo. Tú le tienes que dar a la línea. La línea te está pidiendo 16. Por medio del transmisor solo le estás dando 8 megawatts. Te está pidiendo más la línea. La carga le está suministrando la potencia reactiva a la línea. A la línea. ¿Y cómo lo determinas, Marco? Eso. Por el signo que tiene en la carga. En la carga, así es. Entonces vean cómo el receptor está mandando potencia reactiva también. Tanto el transmisor y el receptor están enviando potencia reactiva a la línea. Entonces, no habría flujo de potencia reactiva de acuerdo a las leyes, pero la línea sí lo está pidiendo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tienen que dar el transmisor y el receptor, los dos tienen que dar. Entonces los dos están aportando hacia la línea. Eso es lo que yo quería que vieran. Y también en forma matemática, los cálculos teóricos, se va a demostrar que tanto el transmisor te va a producir como el receptor te va a producir potencia reactiva para dárselo a la línea. Entonces aquí la conclusión es, bueno, la línea, pues cuando tiene una reactancia inductiva, se comporta como una carga, pues te está demandando potencia reactiva. Tienes una carga, demanda potencia real y potencia reactiva. Se las tienes que dar. No hay límite. Entonces, por eso así en las casas, cuando les decía, conectan todos tus aparatos, pues la línea, todo el sistema, se los tiene que dar. No hay una forma que diga, no, ya no te la doy, ya no. Hasta aquí nada más no. Pues ustedes tienen que sacar de una forma para la carga. Esa es la conclusión. ¿Sale? Entonces capturen esta pantalla y la guardan. Y vean nomás el ángulo mayor y el ángulo menor. 0 y menos 36.93. Está adelantado en el transmisor y atrasado en el receptor. De la potencia real va a fluir del ángulo adelantado al ángulo atrasado. Tengo 24.50 megawatts en el transmisor y en el receptor
24.5. Nomás por los decimales, pues está fluyendo del transmisor al receptor, del ángulo adelantado al atrasado, y la línea no consume potencia real. ¿Por qué? Porque no tiene resistencia. La línea no está demandando potencia real. Sale, giramos, entonces ya está aquí. Ok. Sí, ya puedes dejar de compartir, gracias. Sí. ¿Las dudas para los demás? ¿Todo bien? Sí, sí o no. Sí, todo bien. ¿Todo bien? Entonces, Marco, tú me decías, si tu propuesta era, no fluye potencia reactiva porque los voltajes son de la misma magnitud, de acuerdo a las leyes. Pero por tener la línea, una reactancia inductiva, está demandando potencia reactiva. Se la tienes que dar. Pero entonces, para que no digas, es que está dando el transmisor y el receptor no da nada. Y que dijeras, está fluyendo del transmisor a la línea, o cómo, o del receptor a la línea, ¿cómo es? Pues por eso te dice la ley. Entonces, las dos, transmisor y receptor, van a transmitir hacia la línea. Las dos de la misma magnitud. Les va a tocar mitad y mitad enviar a la línea. Es lo que encontramos. Entonces ambos nodos mandan a la línea. ¿Sale, Marco? Sale. Y los demás, y nada más que me dijeras, a ver, lo quiero hacer en forma teórica, hazlo, es el ejercicio. ¿Sí? Hazlo, a ver cómo te da, con cálculos, con teórico, con fórmulas, todos, a ver qué te da. A ver si sí es cierto. ¿Sí, Marcos? Sí. ¿Y los demás? ¿Sale? ¿Todavía no hay dudas de la práctica? No, por el momento no. Bueno. Entonces acuérdense que son dos temas. Uno, el de los voltajes, transmisor y receptor. Y estamos con los flujos. Y el segundo, el análisis nodal. Todas las transformaciones que se tuvo que hacer del análisis nodal, porque el programa funciona con flujos de potencia a través del análisis nodal. ¿Vale? Entonces, todo eso tienen que redactar en su reporte. El análisis nodal, cómo se llegó. ¿Vale? Entonces, si hay dudas, escríbanme. Entonces, ahí en la tableta está la potencia base que les tocó. ¿Vale? Ok, perfecto. Sale. Ok, entonces hasta aquí le dejamos, si no hay dudas. Ya nada más ustedes terminan de simular los otros dos casos que faltaron. ¿Vale? Sí, profe, está bien. Bueno. Que estén bien, cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, igualmente. Gracias, profesor. Hasta luego. Luego, profesor.